Soy el doctor Gonzalo Lillo, médico urgenciólogo de la Universidad de Chile, y hoy vamos a hablar sobre lo que es evaluación y manejo inicial del paciente politraumatizado. Para poder entrar de lleno a este tema, sí tenemos que mencionar inicialmente un par de palabras sobre lo que es el concepto de cinemática del trauma. Así, vamos a hablar sobre mecanismos de injuria en el trauma, sobre el trauma contuso y sobre el trauma penetrante. Como introducción, el trauma en sí es la primera causa de muerte en la población joven menor de 44 años. Se vuelve una causa de mortalidad importante a nivel general, siendo la tercera después de las neoplasias y la enfermedad cardiovascular. A nivel mundial, ocurren al menos unas 5,8 millones de muertes al año, de las cuales al menos un quinto podrían llegar a ser por accidentes vehiculares. En Chile tenemos algunos datos que hablan de 1.700 muertes al año por trauma en accidentes vehiculares. En ese sentido, las principales causas de muerte por trauma serían vehicular, violencia y caídas. Hablaremos un poco sobre lo que es el concepto de la mortalidad trimodal del trauma, en donde la gran mayoría presenta una mortalidad que se considera inmediata, asociada a lesiones que son incompatibles con la vida, mortalidad precoz, que se asocia principalmente al manejo inicial del paciente politraumatizado, que es el punto que más nos va a competir, y una mortalidad tardía que está asociado a lo que son manejos y complicaciones dentro de lo que es la UPC. Este gráfico se puede apreciar de mejor manera los conceptos que acabo de comentarle, donde tenemos una gran cantidad de pacientes que se consideran dentro de la mortalidad inmediata, principalmente en las primeras 2 horas, y por eso se habla de la hora de oro inicialmente. Luego la mortalidad precoz que va a ocurrir dentro de las primeras 6 a 24 horas, y ya la mortalidad tardía va a estar dada dentro de las siguientes semanas de ingresado al paciente. Algunos conceptos y definiciones. Primero que nada, la cinemática del trauma es una ciencia que intenta describir el mecanismo de lesión del ser humano integrando algunas disciplinas como la biomecánica, la ingeniería y la física. La idea detrás de esto es poder tener un concepto de poder predecir algunas de las lesiones que más bien van a estar asociadas a los distintos mecanismos por los cuales a una persona o un paciente sufre un trauma. El trauma en sí es el concepto de la lesión tisular producto de un intercambio de energía súbito que supera el límite de resistencia o tolerancia de alguna estructura, que en este caso son los tejidos u órganos de una persona. El concepto de politrauma o trauma mayor, dentro de la literatura se encuentran distintas definiciones, algunas más complejas y sofisticadas que otras. Nosotros nos seguimos manejando con un concepto más bien básico que está dado en la guía GES del MinSal, que si bien es antigua, nos permite tener una valoración más operativa de esto. Y en ese sentido se habla de la disfunción o compromiso de al menos dos sistemas orgánicos, en los cuales al menos uno pondrá en riesgo la vida. En ese sentido, pues, tenemos sistema circulatorio, sistema respiratorio, osteomuscular, neurológico, etcétera. Cuando hablamos de trauma contuso cerrado, se produce por un impacto que ocurre en un área corporal extensa sin una lesión localizada que penetre la piel. O sea, la ausencia de disrupción de la barrera cutánea nos hablará del contexto del trauma cerrado. ¿Ya? Y el trauma penetrante está dado por un impacto de un objeto que concentra su energía de una forma bastante localizada sobre un punto superficial de corporal del paciente, generando una ruptura o lesión de la barrera cutánea, llegando a comprometer algunos tejidos más profundos. Comprender algunos conceptos detrás de la cinemática del trauma es fácil poder observar algunos principios de la física clásica, en donde podemos hablar de la primera ley de Newton o la ley de la inercia, en donde se define que un cuerpo en movimiento continuará en movimiento, así como un cuerpo en reposo continuará en reposo. En lo práctico significa que cuando un cuerpo va en movimiento, por ejemplo, en un vehículo, y este súbitamente cambia su velocidad o su momentum, el cuerpo del paciente que va dentro de este vehículo tenderá a mantenerse en movimiento según lo que iba haciendo previamente el vehículo. Que en lo operativo es que si el vehículo se detiene súbitamente, el cuerpo del paciente saldrá eyectado y colisionará de una u otra manera con las distintas partes del vehículo. Y asimismo, las distintas porciones, por decirlo de alguna forma, de los cuerpos involucrados se irán deteniendo sucesivamente. Primero, el vehículo con su choque y la deformación que va a venir involucrada a la energía transmitida por el choque. Luego,
el cuerpo del paciente que seguirá tendiente a moverse en la misma velocidad y dirección y sentido que venía trayendo previo al choque, que va a colisionar con alguna superficie interior del vehículo. Posterior a esto, los órganos internos y la parte posterior del cuerpo del paciente se mantendrá en movimiento hasta que, por decirlo de alguna manera, choque con la porción anterior del cuerpo del paciente, lo que va a generar un fenómeno de compresión por aceleración y desaceleración, tanto de órganos internos como de estructuras musculares y óseas del paciente. Profundizar demasiado en números, la segunda ley de Newton habla sobre la energía cinética, que será razón de la mitad de la masa por la velocidad al cuadrado del cuerpo en movimiento. Por lo tanto, lo importante acá es entender que el principal componente de la magnitud de la energía cinética asociada a un cuerpo en movimiento va a ser su velocidad al momento del choque. Centraremos distintos tipos de mortalidades asociados a la porción o el sector en donde está, digamos, involucrado el accidente vehicular, en donde la principal mortalidad va a estar dada en los choques frontales, vehículo contra vehículo, por la mayor cantidad de energía en suma total involucrada. Luego, los accidentes por alcance suelen ser los de menor mortalidad y dependiendo, digamos, de las series que se revisen, los accidentes laterales y los por volcamiento tendrían una mortalidad más o menos similar, pero con la consideración de que en algunas series los volcamientos pueden presentar hasta un 15 veces mayor de mortalidad asociada a el evento en sí mismo. Más gráfico de qué tipo de lesiones nosotros podríamos esperar en los choques frontales, principalmente la cabeza contra el vidrio delantero del vehículo, si es que el cuerpo del paciente se desplaza más hacia el superior, ¿ya? También obviamente ahí el contacto, el impacto con el manubrio a nivel de pecho, cervical y abdomen. Y por otra parte, si es que por la posición en la que el paciente o la persona va sentada en el vehículo, tiende a irse hacia inferior, las lesiones van a ser más bien asociadas a la extremidad inferior, obviamente. Que eso se puede ver un poquito más gráficamente acá. Si es que la pierna impacta directamente con la porción anterior del vehículo, se pueden producir lesiones tanto de fracturas con luxofracturas hacia posterior de cadera, lesiones femorales, digamos, a nivel diaficiario, y también las luxofracturas de rodilla hacia posterior con lesiones vasculares que pueden ser bastante marcadas. En el caso de, el concepto de aceleración y desaceleración que comentamos hace unas diapositivas, es importante entender que parte de la aorta descendente, perdón, justo en el punto en el que se une con el arco aórtico, es una porción libre respecto a la porción total de la aorta descendente. Asimismo, el corazón puede moverse dentro de lo posible libremente dentro del mediastino. Por lo tanto, un choque con suficiente energía podría generar un shear stress marcado a nivel de la unión de la aorta descendente con el arco aórtico, generando una sección parcial y o completa. Lo que son las colisiones laterales, principalmente la cabeza pivota sobre el cuello del paciente, yéndose, digamos, hacia lateral o hacia donde viene el vehículo que le generó el impacto. También, obviamente, las lesiones asociadas a hombro y extremidad superior del mismo lado de la zona impactada. En el caso de atropello de los peatones, se habla de una lesión de tres impactos, en donde inicialmente tenemos el impacto directo del vehículo contra la persona, que suele ser a altura de cadera o extremidades inferiores en los adultos. Posteriormente, el cuerpo golpea contra el parabrisas y el capot del vehículo, para por último terminar cayendo y tener un tercer impacto contra el suelo, ¿ya? Eso no ocurre tan así, digamos, en infantes o niños más pequeños, en donde el vehículo puede arrollar por completo al paciente. ¿Cuándo tenemos que considerar que un accidente vehicular pudo haber sido de alta energía? Hay algunas preguntas bien sencillas que se pueden realizar. Si es que hay alguna persona muerta en escena, si es que existe una deformidad significativa del vehículo con intromisión de la carrocería y desplazamiento del motor hacia el habitáculo, que es donde están los, ¿cómo que se llama?, ocupantes del vehículo.
Si es que la extricación fue prolongada, dígase de más de 20 a 30 minutos, la activación de airbags, como ya habíamos comentado, el mecanismo de volcamiento o la eyección de ocupantes. En ese sentido, el no uso de los sistemas de protección habituales, como son el uso del cinturón de seguridad o las sillas alzadoras y las sillas, digamos, de bebés. También se podría llegar a considerar un accidente ya de alta energía en sí mismo. Por último, cualquier accidente a una velocidad mayor a 40 kilómetros por hora también tiene que ser considerado un accidente de alta energía. Son las caídas por altura. Cuando la altura es más de 2 metros o más de 2 veces la altura del paciente, con bastante seguridad vamos a tener lesiones importantes. Si es que la altura es 3 veces la del paciente, el riesgo de lesión crítica aumenta bastante y casi siempre las caídas sobre los 25 metros van a ser completamente letales. Cuando tenemos caídas, pueden generarse mecanismos de aceleración y desaceleración a nivel de las arterias renales, generando lesiones parciales o completas de su vasculatura por este cizallamiento. Ahora un poco sobre trauma penetrante. Existen distintos tipos de trauma penetrante. Vamos a hablar inicialmente de los traumas de baja energía por arma blanca. Son lesiones que van a ser dependientes obviamente del tipo de arma blanca que está siendo utilizada, dependiendo del número de lesiones asociadas también. Y por lo general, dependiendo de la cantidad, obviamente, de lesiones, suelen ser lesiones monoorgánicas en este caso, no tan asociadas al concepto de politrauma que estábamos conversando previamente. Se asocian muy poco a lesiones secundarias, principalmente nos enfocamos a la lesión asociada, digamos, al punto de entrada del arma penetrante. Es bastante poco frecuente el compresión del sistema nervioso central y eso en definitiva. Cuando hablamos de traumas penetrantes por arma de fuego, el concepto cambia un poco y entra también el área de la ciencia de la balística, ¿ya? Las características de la lesión por un arma penetrante van a depender de distintos tipos de características. La distancia entre el percurador, digamos, del arma, el tipo de arma, el calibre y la velocidad que alcanza la munición, el tipo de penetración del proyectil, el tipo de fragmentación también del proyectil. En ese sentido, la bala, al ingresar al organismo, genera una lesión visible, pero además genera una lesión expansiva temporal que genera un trayecto virtual, por decirlo de alguna forma, que es muy dependiente de las características del proyectil en sí mismo. Acá se puede ver que con distintos tipos de munición y distintos tipos de arma, las lesiones van a tener distintas características. Un arma de bajo calibre, como una pistola, probablemente va a presentar lesiones más bien asociadas a al trayecto lineal del proyectil, mientras que armas militares o de rifles con calibres mayores van a presentar este concepto de la cavitación tanto permanente como temporal, que también va a estar asociada a una mayor lesión más allá de lo que pueda ser visible u observable inicialmente. Como conclusión, la cinemática del trauma es el análisis del mecanismo del trauma, tanto penetrante como contuso, para poder determinar qué tipo de lesiones nosotros podríamos esperar según la energía asociada al accidente o lesión o trauma, y también los tipos de órganos que nosotros tenemos que ir a valorar dirigidamente dependiendo también de estas características. Algunos órganos obviamente pueden producir mortalidad más rápida que otros, por lo tanto tienen que ser valorados muy dirigidamente, como les explicaba yo, en este caso el cizallamiento aórtico que puede generar una lesión aórtica con una mortalidad extremadamente alta. Y esto nos invita a realizar una valoración muy bien dirigida respecto a la historia del mecanismo del trauma. Consideraciones del trauma vehicular de alta energía. Hay que siempre recordar preguntar la presencia de personas fallecidas, el tipo de deformidad, la extricación prolongada, la activación de airbag, el volcamiento del vehículo o la eyección de algunos ocupantes. Ahora sí, para poder hablar del manejo inicial del trauma severo del paciente politraumatizado.
Vamos a recordar que existe esta mortalidad trimodal, en donde la primera, la inmediata, va a estar ocurriendo minutos dentro de acontecido el accidente y son lesiones incompatibles con la vida. Decapitación, hemicorpectomía, aplastamientos mayores, exsanguinación, etcétera, etcétera, etcétera. La verdad es que la gran mayoría de estos casos son pacientes que, independiente de las intervenciones que uno pueda querer realizar, van a fallecer o van a estar fallecidos al momento de ser rescatados, digamos, de la situación. Por lo tanto, se habla de que el único manejo que existe para este tipo de lesiones es la prevención. El uso de vehículos adecuados, la conducción precavida, la velocidad dentro de los límites establecidos, em, el uso de cinturones de seguridad, el uso de sillas adecuadas para bebé y alzadores para niños, etcétera, etcétera. Cuando hablamos de la mortalidad precoz, es aquella que ocurre dentro de la primera hora hasta las 24 horas de ocurrido el accidente y son lesiones potencialmente corregibles. Acá tenemos el TEC en sus distintos grados de severidad, obstrucciones de la vía aérea que podemos manejar, neumotórax y neumotórax a tensión, hemorragias masivas, traumas pélvicos, taponamientos cardíacos y también podría agregar lesiones intraabdominales sangrantes que puedan ser intervenidas. En ese sentido, es crucial el traslado precoz a centros con capacidad de resolución y el manejo estandarizado para todos estos pacientes. Por último, la mortalidad tardía, que va a estar pasada las 24-48 horas del evento, están asociadas a las complicaciones intraoperatorias, como pueden ser la sepsis, las coagulopatías, el síndrome de hipertensión intracraniana que no logra ser manejado, fenómenos tromboembólicos y las distintas causas de falla orgánica múltiple. Y acá, en la intervención, va a ser el correcto manejo en pacientes en las distintas UPCs, la posibilidad de manejo de estos pacientes en centros de derivación que estén adecuados y avesados al manejo de este tipo de pacientes de alta complejidad. Como en todos los pacientes, nosotros debemos realizar una valoración primaria, que es el primer acercamiento al paciente traumatizado, y la idea es poder identificar precozmente las distintas lesiones que pueda él presentar, cuáles son principalmente las más letales, y poder intervenir primariamente, no definitivamente, para evitar que éstas continúen en su camino hacia la mortalidad del paciente. El enfoque es netamente clínico y en el último tiempo nos hemos ido apoyando bastante en el uso de la ultrasonografía para poder mejorar nuestra capacidad diagnóstica y de manejo. Cuando hablamos de valoración secundaria, tenemos probablemente un paciente que fue estabilizado dentro de todas las alteraciones que pudimos hallar primariamente. Y la idea es poder obtener una mejor historia física, una exploración física un poco más desarrollada y ya empezar, digamos, a pensar en lo que van a ser las valoraciones diagnósticas tanto de laboratorio como de imagenología. ¿Ya? Eh, de todas formas, actualmente contamos con recursos mucho más sofisticados para poder valorar el trauma y el politrauma, y en ese sentido, la tomografía axial computarizada está de todas maneras como una de las principales herramientas para poder determinar la calidad real y la severidad, digamos, de las lesiones que pueda presentar un paciente en contexto de politrauma. Ya si hablamos de valoración terciaria, probablemente es algo que no va a competir a la gran mayoría de las personas que están escuchando esta clase, pero tiene que ver con todas las valoraciones especializadas, centros de derivación, uso de dispositivos invasivos de monitorización multimodal, tanto cardíaca como neurológica, y es, digamos, ya competencia de la UPC principalmente. Nuevamente algunos conceptos para considerar mayor severidad del trauma, dentro de los cuales ya habíamos hablado de varios. Agregar como agravantes las edades extremas, menores de 5 años, pacientes mayores de 55 años o personas con múltiples comorbilidades e incluso el concepto del embarazo, podrían agregar severidad a la situación del paciente. Para profundizar un poquito más en cada uno de los puntos del manejo inicial del trauma, en la valoración primaria, nosotros nos volvemos a agarrar, digamos, del concepto de la TLS, del A, B, C, D, E del trauma, principalmente para buscar distintas esferas del paciente que puedan comprometer la vida en lo inmediato y que requieran intervenciones precoces y que pueden ser bastante sencillas para poder mejorar la situación. Hay que entender que las valoraciones no son estrictamente lineales, si bien se habla de A, B, C, D, E,
y en algunas situaciones, por ejemplo, lesiones exsanguinizantes y sangrantes evidentes que van a acabar con un shock profundo del paciente si es que no se intervienen inmediatamente, algunos de esos elementos pueden ir primero o incluso en paralelo si es que tenemos suficiente personal, ¿ya? Pero desde un punto de vista académico, siempre se va a hablar de esto de una manera secuencial, entendiendo que la evaluación suele ser paralela. En la letra A tenemos la valoración de la vía aérea, principalmente de la permeabilidad parencia de esta, que es un concepto transversal a las distintas valoraciones primarias que nosotros realizamos en el servicio de urgencia, pero acá es importante tener el concepto de la protección de la columna cervical. Hay que asumir que estos pacientes, si estoy pensando en un paciente politraumatizado, voy a tener una lesión cervical hasta probar lo contrario con los distintos recursos con los que contamos. Hay que tener en cuenta que hasta un 16% de las mortalidades precoces están asociadas a mal manejo de la vía aérea y la valoración va a estar dada tan sencillamente como que un paciente sea capaz de hablar espontáneamente, como también si un paciente presenta algún grado de compromiso de conciencia que tendremos que valorar en paralelo, la presencia de ruidos aéreos superiores que nos hablan de un mal manejo de secreciones como puede ser la ronquera o la respiración tipo gorgoteo, y también la presencia de traumas faciales importantes que en su progresión de edema o sangrado pudiesen llegar a comprometer la vía aérea. Hay que entender también que cuando uno habla de manejar o intervenir alguna de estas alteraciones de la valoración primaria, hay medidas que pueden llegar a ser transitorias y suficientes para poder solucionar el problema. Por ejemplo, un paciente que tiene una respiración en gorgoteo o con ronquera que está desaturando, quizás por algún grado de compromiso de conciencia, puede ser que la lengua sencillamente se haya desplazado hacia posterior y con una maniobra tan sencilla como la de la tracción mandibular, además de aspiración, podría llegar a solucionarse el problema de manera transitoria, obviamente. Entonces vamos a tener distintos niveles de intervenciones que van a permitirnos ganar tiempo, solucionar el problema en lo inmediato, alejar al paciente de la mortalidad inmediata y que nos van a permitir también hacernos una mejor idea de qué es lo que está ocurriendo con nuestro paciente para poder pensar posteriormente, aún durante una valoración primaria, en medidas de intervención un poquito más definitivas. ¿Y a qué me refiero con esto? Que hay que entender que la valoración primaria es más bien circular, por decirlo de alguna forma. Cuando uno valora primariamente a un paciente en las distintas esferas del A, B, C, D, E, uno vuelve a valorarlo una y otra y otra y otra y otra vez hasta que el paciente no tiene ningún punto que pueda llegar a comprometer su vida en lo inmediato y cada uno de los aspectos de la valoración primaria fueron intervenidos de forma definitiva. En ese sentido, un paciente que inicialmente quizás aspiramos y traccionamos su mandíbula, posteriormente al volver a valorar la letra A de la valoración primaria, vamos a ponerle una cánula mayo y volver a aspirar, y después vamos a volver a valorarlo y quizás en esta ocasión ya realicemos un manejo avanzado de vía aérea y así sucesivamente vamos a ir haciendo intervenciones cada vez de mayor sofisticación para lograr sacar al paciente o asegurar cada uno de estos puntos por separado y por lo general en paralelo, alejando, digamos, a nuestro paciente de la mortalidad inmediata. Lo que es inmovilización cervical, algunos tipos de collares cervicales. Si pueden observar, ambos tienen un espacio visible en región cervical anterior por si es que hay que realizar algún tipo de acceso quirúrgico frontal del cuello, ¿ya? Lo que es la letra B, volviendo al orden académico, tiene que ver con la ventilación y la respiración efectiva principalmente, ruidos pulmonares presentes en ambos campos pulmonares, saturación adecuada y la valoración ya de lesiones torácicas en contexto ya sea de lo contuso o lo penetrante, ¿ya? Estos pacientes en este punto podrían llegar a requerir algún tipo de apoyo ventilatorio o alguna intervención de patologías que puedan llevar a ser emergentes como puede ser el neumotórax a tensión. Y en ese sentido, como les estaba ya adelantando, tenemos distintas emergencias que tenemos que resolver. El neumotórax a tensión, el neumotórax aspirativo, el tórax volante y el hemotórax masivo. Cada uno con intervenciones primarias que nos van a permitir alejar al paciente de la mortalidad inmediata.
En la letra C vamos a hablar sobre lo que es control de hemorragias y estado circulatorio del paciente. Es lo evidente, buscar el control precoz de los sitios sangrantes del paciente. Como primera intervención siempre la compresión directa con apósitos estériles previa limpieza de la zona es lo principal. Hay que entender que los sangrados evolucionan en el tiempo. Algunos sitios que probablemente parecían no sangrantes pueden sangrar posteriormente o después de la reanimación mostrar sangrados incluso. Por lo tanto, hay que reevaluar muchas veces el estado circulatorio, ¿ya? Algunos pacientes llegarán en estado evidente de shock asociado, digamos, al sangrado, diaforéticos, pálidos, sudorosos, ansiosos, agitados y después cayendo en algún grado de compromiso de conciencia. Hay que entender que los signos vitales no son ni sensibles ni específicos para el diagnóstico del choque hemorrágico como tal. O sea, no hay que esperar a que un paciente esté hipotenso para poder sospecharlo, que sí probablemente vamos a tener algunas compensaciones iniciales como la taquicardia, pero hay que recordar que algunos pacientes incluso van a estar bajo efecto de medicamentos que van a cohibir esta respuesta, como pueden ser beta bloqueadores. Por lo tanto, siempre nuevamente, cinemática del trauma nos va a hablar del riesgo asociado a que nuestro paciente pueda evolucionar a algún choque hemorrágico. Un paciente que inicialmente llegue hemodinámicamente estable, que caiga con algún compromiso hemodinámico brusco, lo primero siempre hay que tratar de sospechar que va a estar dado por algún tipo de sangrado que no fue evidente de entrada. Pacientes con sangrados superiores al 30% de su volemia, como se describe, digamos, por las clasificaciones clásicas de la TDS del choque hemorrágico, van a presentarse evidentemente con algún grado de hipotensión. Hay que recordar que también hay lugares que pueden albergar, perdón, gran cantidad de volumen sanguíneo. Algunos sencillos que pueden pasarse por alto, puede ser el cuero cabelludo. Hay pacientes que llegan con scalp del cuero cabelludo, que uno puede pensar que no es de gran relevancia, pero debe hacerse algún tipo de intervención inicial, sobre todo previo a traslados, que puede ir de la cobertura de adelante, para evitar, digamos, que puedan llevar al choque hemorrágico estos pacientes. Hay que recordar siempre cavidad torácica, cavidad abdominal, el retroperitoneo, que va a ser muy difícil de determinar, y las fracturas de huesos largos y de pelvis como sitios importantes de sangrado. Nuevamente, lo más importante acá es controlar los sitios de sangrado, y algunas medidas simples van a ser o pueden llegar a ser muy eficaces, como es la compresión directa. Hablamos un poquito sobre el uso de los torniquetes. Está bien establecido las indicaciones para utilizar un torniquete. Son obviamente dedicados a lesiones de extremidades, cuando el sangrado es pulsátil o evidentemente abundante asociado a la lesión, cuando se encuentra una poza de sangre evidente también debajo de la lesión, cuando la ropa está empapada en sangre, cuando los apósitos que hemos ido utilizando para poder cohibir el sangrado se empapan continua y continuamente en sangre, la presencia de una amputación traumática, y cuando el paciente que está sangrando con este sitio identificado presenta signos clínicos de shock, como puede ser la hipotensión, el lleno capilar prolongado, el frío acral, eh, compromiso de conciencia. Para aplicar los torniquetes, hay que aplicarlos entre 5 a 7 centímetros aproximadamente de la lesión, directo sobre la piel. En caso de no poder identificar el sitio sangrante, hay que ponerlos lo más proximal posible al punto que aparentemente está comprometido. La compresión del torniquete, que idealmente hay que utilizar los dispositivos comerciales, es hasta abolir el sangrado y detener el pulso arterial, ¿ya? Puede requerir un segundo torniquete para poder lograr este objetivo. Hay que anotar la hora de la instalación del dispositivo. Antiguamente se hablaba de la necesidad de soltar y volver a apretar, digamos, estos torniquetes, pero la verdad es que se ha visto que eso aumenta las complicaciones y no disminuye el riesgo de lesiones vasculares y neuronales asociadas al torniquete. Por lo tanto, tiene que mantenerse puesto, ¿ya?
¿Hasta cuándo? Hasta que nosotros podamos identificar como seguro el retiro del torniquete, una vez que el paciente no está en shock, que puede vigilarse cercanamente, que la lesión no requiere una amputación y que existe una alternativa segura y en ese sentido la utilización de apósitos hemostáticos o una resolución más bien llevada por equipo quirúrgico como tal. Lo ideal es tratar de retirarlos antes de 2 horas. Se ha visto que entre las 2 y las 6 horas podría no haber lesiones y ya pasadas las 6 horas se presume que va a haber algún tipo de lesión, algún tipo de síndrome de hipoperfusión-reperfusión. Por lo tanto, esos torniquetes no hay que sacarlos porque hay que hacerlo bajo estricta monitorización, con exámenes de por medio y por equipos de especializados ya. En lo que era el sangrado pélvico, el uso de los pelvic binders digamos nos van a ayudar a disminuir el espacio pélvico de una pelvis inestable y con aumento de la presión, tratar de comprimir los puntos de sangrado que no son evidentes externamente. Hay que ser súper claros en que el punto en el donde uno tiene que instalar el binder es a altura de los trocánteres mayores, no a altura de las crestas ilíacas. Y en ese sentido pareciera ser que uno los va a poner un poco más abajo, donde pareciera como lógico, entre comillas, instalar normalmente estos pelvic binders, como se puede ver en las imágenes de la presentación. Lo que es terapia transfusional, si bien no les va a tocar mucho, se sabe que lo ideal actualmente sería la reanimación hemostática, donde tratamos de recomponer la sangre total con unidades de glóbulos rojos, por unidades de plaquetas, por unidades de plasma fresco congelado, que es lo que se llama la reanimación 1 a 1 y donde ingresan también estos protocolos de transfusión mayor que escapan, digamos, del objetivo de esta presentación. Hay que entender que la reanimación con cristaloides estaría no contraindicada, pero sí hay que ser cuidadosos con las cantidades porque vamos a favorecer con la triada letal del trauma, que es, o más bien actualmente el diamante letal del trauma, de la coagulopatía, la hipotermia, la acidosis y la hipocalcemia. Por lo tanto, de todas maneras, son pacientes que pueden ser reanimados con volumen. ¿Cuánto volumen? Probablemente entre 500 a 1000 cc de cristaloides podría llegar a ser correcto. En algunas series hasta 1500 a 2000 se acepta. Lo importante es entender que un paciente que pierde sangre tiene que recuperar sangre. ¿Ya? Por último, dentro de lo que es la reanimación hemostática, está el concepto de lo que es la hipoperfusión permisiva, y las guías de trauma actuales la sugieren como un objetivo de presión en estos pacientes, donde vamos a permitir presiones sistólicas de hasta 80 e incluso PAM de 50, con el objetivo de no sobre reanimar con cristaloides a estos pacientes y mantenerlos en un estado de una presión sistémica un poco más baja, con la idea teórica de poder no desestabilizar los trombos que se vayan formando. Entre la C y la D de nuestra valoración podría aparecer lo que es el concepto de la ecoscopía y la ecografía de urgencia, ¿ya? Si bien es un tema en sí mismo que da para una presentación completa, siendo muy brevemente, ya varios años con el desarrollo también de la TLS y distintas guías de manejo de trauma, se ha ido integrando el uso de la ecografía para poder identificar la presencia de líquido libre, tanto torácico como abdominal. El FAST original, que fue descrito para la valoración de estos 4 puntos, perdón, el hipocondrio derecho, el hipocondrio izquierdo, el espacio, digamos, la visión suprapúbica y la visión subsifoidea, estaba dirigida para poder identificar principalmente sangrado contuso, si bien con el paso del tiempo se ha ido incluyendo su utilidad también en en los traumas penetrantes, perdón. Hay que entender que no detecta cuál es la zona de la lesión, no detecta cuál es el punto sangrante, sino que más bien nos hace asumir que si un paciente presentó algún trauma que consideramos mayor y existe la presencia de una visión ecográfica que nos haga pensar en líquido libre, hay que asumir que ese líquido es sangre hasta probar lo contrario y puede estar causando o puede evolucionar hacia un shock que requiera intervención quirúrgica de nuestro paciente, ¿ya? Y en ese sentido no nos da más información, no cambia cómo manejamos a nuestros pacientes en la gran mayoría de los casos, solamente nos invita a que si está presente,
pensar en la necesidad de un pabellón lo antes posible. Si es que no encontramos nada a la evaluación, no significa que nuestro paciente no tenga que seguir siendo evaluado o que está fuera de peligro. En ese sentido, el FAST y el IFAST, que vamos a hablar un poco más después, es una valoración que tiene una alta especificidad, dígase, en la presencia de la alteración, muy probablemente el paciente tiene esa alteración sospechada, dígase sangrado intraabdominal o intratorácico en contexto del trauma, pero cuando tú no la encuentras, no necesariamente el paciente está seguro. No puedes hacer un rule out o descartar el sangrado del paciente si es que no lo encontraste con la ecografía como tal. El IFAST, que es la extensión de valoración previa hacia la cavidad torácica como tal, nos va a permitir agregar a nuestra valoración el poder encontrar la presencia de neumotórax, hemotórax o derrames pleurales de cualquier causa. Acá podemos ver un ejemplo de valoración tipo IFAST, es donde vamos a tener inicialmente la visión subsifoidea cardíaca, donde vamos a buscar la presencia de hipoecoge iniciada alrededor del corazón, que nos va a hablar de derrame pericárdico y que si estamos hablando de trauma, vamos a sospechar que es un, digamos, hemopericardio hasta que nos prueben lo contrario. Vamos a tener la valoración también de la vena cava inferior para poder determinar si es que esta vena cava está hinchada o aumentada de tamaño, como podría ocurrir en un paciente que tenga derrame pericárdico, donde se va a producir un choque obstructivo, donde van a aumentar las presiones retrógradas, o está colapsada, en el caso de un paciente que puede estar teniendo algún tipo de sangrado en algún sector que no hemos identificado, sobre todo si es que esto se asocia a un corazón hiperdinámico y a signos de shock. La visualización del punto 3, que es en la región del espacio de Morrison, o la visión hepatorrenal, vamos a también poder visualizar líquido libre y si nos extendemos un poco más hacia proximal, la presencia de líquido en la región torácica. Por último, también tenemos la visualización superior izquierda, donde vamos a valorar el espacio espleno-renal y con las mismas consideraciones que en el espacio hepatorrenal, pero quizás con un poco mayor dificultad por lo general. La evaluación suprapúbica, que obviamente cambia entre hombre y mujer. Vamos a también buscar por zona de mayor dependencia, como que se llama anatómica, la presencia de líquido libre en sectores que deberían no contener líquido propiamente tal. Ya la valoración torácica anterior nos va a permitir hacer evaluaciones pleurales de la presencia del movimiento pleural habitual o line sliding que le llamamos, o la ausencia de esta, incluso la observación de algún punto de transición entre un movimiento pleural normal hacia un movimiento pleural ausente, que es lo que se llama el punto P, punto pulmonar, que nos habla de, digamos, esta separación de la pleura parietal visceral en ese punto por muy probablemente la presencia de aire en el contexto del paciente traumatizado. Continuando con la evaluación del ABCD, la evaluación del déficit neurológico, hay que buscar síntomas neurológicos en general, la evaluación del Glasgow en contexto de los pacientes con trauma encefalocraniano, la presencia de focalidades neurológicas. Por último, la letra E, nuevamente vamos a poder buscar zonas de sangrado que quizás no habíamos encontrado, retirar la ropa, digamos, sucia o fría del paciente y tratar de enfocarnos también en el manejo ambiental del paciente, como es el tema de la temperatura, para disminuir la mortalidad en general de estos pacientes. Posteriormente podremos progresar a lo que es la valoración secundaria y terciaria del paciente, ya con la historia clínica tradicional, el uso de mayores estudios tanto de laboratorio como imagenológicos, según la disponibilidad de nuestro centro, pero entender, digamos, que la valoración primaria y las intervenciones primarias por lo general van a ser lo más importante en el manejo del paciente, digo, politraumatizado. Ya para poder profundizar un poquito en este manejo, yo ya les había adelantado que hay un concepto llamado reanimación de control de daños y que sería la
La reanimación de control de daños es un abordaje sistemático del paciente politraumatizado con trauma severo que inicia desde el servicio de urgencia, pero incluso podríamos hablar del prehospitalario y que termina, digamos, con el manejo también transitorio y eventualmente definitivo del paciente tanto en pabellón como en la UPC. La idea de la reanimación de control de daños es mantener el volumen circulante, controlar la hemorragia, corregir la tríada y en este caso más bien el diamante letal del trauma actualmente, que considera la coagulopatía, la acidosis, la hipotermia y la hipocalcemia, hasta que se realice una intervención definitiva. Ya los componentes de la reanimación de control de daños como tal estarían dados operativamente en la reanimación hemostática, la hipotensión permisiva y la cirugía de control de daños, entendiendo que la hipotensión permisiva va a ser utilizada solamente en la ausencia de TEC moderado o severo. Esto parte en el lugar del accidente y continúa progresivamente hasta su manejo en UPC. El primer punto, que es la reanimación de control de daños, considera el control del sangrado, que nosotros ya hemos adelantado en algunos puntos previamente, el uso de hemoderivados por sobre el uso de cristaloides, entendiendo que estos últimos no están contraindicados propiamente tal, pero que sí su utilización debe ser mesurada y digamos mínima para poder conseguir los objetivos de hipotensión permisiva que nos van a mantener a un paciente con una perfusión mínima, pero que además van a aportar a la disminución de la inestabilidad de los coágulos que estamos buscando formar, ¿ya? Con este objetivo de minimizar el sangrado y evitar las disfunciones. Y siendo majadero, objetivo es mantener volumen circulante, controlar la hemorragia y revertir o no favorecer a que se siga desarrollando el diamante mortal del trauma. Cuando hablamos de reanimación de control de daños, la idea es poder mantener un aporte de oxígeno adecuado, dígase la capacidad transportadora de oxígeno y un estado de volemia correcta para mantener un gasto cardíaco, para las necesidades, digamos, del paciente mientras mantenemos un manejo correcto de la coagulopatía. Súper nuevamente importante el restringir el uso de cristaloides, optimizar la posibilidad de transfusiones y corregir la hipotermia, la acidosis, la hipocalcemia y, digamos, priorizar aquellas intervenciones que vayan dirigidas a detener o a disminuir la mortalidad del paciente, donde están estas cirugías de control de daños que el punto no es resolver definitivamente la situación, sino que disminuir la carga mórbida de lo que está ocurriendo, disminuyendo o manejando los puntos de sangrado más importantes mientras continuamos con el manejo médico del paciente. Bueno, y cómo nosotros vamos a ir identificando y clasificando el choque hemorrágico, que es el paradigma detrás de todo esto. Bueno, la escala de la TLS de choque grado 1, 2, 3 y 4, que muchos conocerán, probablemente es la escala más utilizada. No obstante, es una escala extremadamente deficiente en su capacidad discriminatoria. Subestima, digamos, el estado de conciencia de los pacientes y sobreestima la taquicardia como una alteración que pueda hablar, digamos, de shock propiamente tal. Hay algunos estudios en el que al aplicarla, hasta un 90% de los pacientes no pueden ser categorizados de manera correcta, dado que se van mezclando también los distintos tipos de alteraciones y no se habla sobre cuál predomina sobre la otra. Por lo tanto, más que quizás hacer una clasificación tan estructurada, es entender nuevamente que lo importante detrás de todo esto son los mecanismos asociados al trauma, la historia detrás de lo que ha ocurrido, la cinemática del trauma y las lesiones que uno podría esperar que existan dependiendo de los distintos tipos de accidentes o de traumas ocurridos. En ese sentido, es importante saber dónde hay que ir a buscar las hemorragias. Nuevamente, se habla de la importancia de los scalps craneanos porque se pasan mucho por alto. Existen casos de pacientes que son trasladados conscientes con un scalp que no fue manejado correctamente, y con manejo correcto me refiero a incluso solamente cubrirlo, que salen conscientes, digamos, desde los centros de derivación y al momento de llegar al centro final están con algún grado de choque hemorrágico por el mal manejo.
Hay que ir a buscar sangre en tórax, en abdomen, huesos largos, pelvis y siempre tener la alta sospecha de retroperitoneo que es difícil de valorar de una forma clínica. El shock index es una valoración de una razón entre la frecuencia cardíaca y la presión arterial sistólica que se ha intentado utilizar como un surrogado a la sospecha del shock hemorrágico en evolución. El, ¿Cómo que se llama? El concepto detrás de esto es que mientras menos volemia tenga un paciente para poder mantener un gasto cardíaco, más se va a ir aumentando la frecuencia cardíaca hasta un punto en el donde la presión sistólica se va a ir viendo comprometida. Por lo tanto, la relación entre esta frecuencia cardíaca aumentada y esta presión sistólica eventualmente disminuida va a ir aumentando en el tiempo. Entonces, valores más altos de relación frecuencia cardíaca partido sistólica nos hablan de una mayor probabilidad de shock en evolución, ¿ya? Y valores son súper variados que van a encontrar en la bibliografía, pero valores sobre uno probablemente ya es un punto en donde nos tiene que al menos llamar la atención y querer pensar que este paciente puede estar evolucionando con un shock hemorrágico. Como vamos a ir estudiando el paciente, lo ideal es poder utilizar imágenes formales lo más precoz posible. Se ha estudiado la diferencia entre estudiar completamente a todos los pacientes que consideremos como trauma severo o politraumatizado o estudiarlos dirigidamente. Al parecer, el estudio dirigido según la sospecha es igual de eficiente o eficaz para identificar lesiones importantes que el estudiar en su totalidad a los pacientes. No obstante, estos estudios son realizados en centros de derivación de trauma en países primermundistas. Por lo tanto, y en lo práctico, por lo general, cualquier paciente que nosotros consideremos como un paciente politraumatizado en el servicio de urgencia, digamos en nuestro territorio local chileno, probablemente vamos a preferir un estudio más extenso para poder abarcar más y tener una mayor sensibilidad a expensas de nuestra especificidad de aquellos pacientes que puedan estar presentando lesiones que eventualmente puedan poner en riesgo la vida. Hay que entender, nuevamente ya lo dije, que la ecografía, point of care, el FAST, el EFAST o cualquier protocolo de valoración, digamos, del paciente politraumatizado es un adjunto al examen físico que en su alteración o en sus hallazgos alterados nos va a dar la posibilidad de poder actuar más rápidamente y que también se ha estudiado que se asocia a mayor mortalidad cuando estas valoraciones están alteradas, pero que cuando está normal no nos permite decir que el paciente no está grave, no nos permite dar de alta al paciente y en ese sentido, si el paciente está en contexto de un mecanismo de alta energía, como ya lo hemos descrito previamente, y tiene todas estas valoraciones inicialmente normales, de todas maneras debe ser estudiado de una manera más profunda con una imagen formal como puede ser el escáner, ¿ya? Y ese es uno de los mensajes más importantes que tienen que tener. Respecto a los pilares del manejo de la reanimación de control de daños, nuevamente, mantener la hipotensión permisiva, la reanimación hemostática y eventualmente la cirugía de control de daños. Ahora, hablando sobre lo que es la hipotensión permisiva, es el concepto de mantener una sistólica menor a 80, máximo 100, con una PAM menor a 65, por lo general entre 50 y 60, y que al parecer se asociaría a mejores resultados de sobrevida, principalmente estudiado en pacientes con trauma penetrante, pero que estamos extendiendo también a traumas contusos en general, siempre y cuando no haya presencia de TEC y agregar también la presencia de trauma medular. La hipotensión arterial permisiva también está estudiada en población adulta, no en población pediátrica, pero probablemente también se beneficiarían de esto. En el caso de si el paciente en el prehospitalario no está hipotenso, siempre se habla de que idealmente hay que realizar un concepto de scoop and run, no quedarse entreteniéndose con el paciente en el lugar y trasladarlo lo antes posible a un centro que pueda realizar un mejor manejo de este. Pero en el caso de requerir algún aporte de volumen, dado que está hipotenso inicialmente, obviamente entendiendo que las intervenciones principales van a ser las de cohibir los sangrados evidentes, el aporte de hasta 1000 cc de cristaloide podría estar aceptado. En los pacientes que
presenten un traumatismo encefalocraneano de moderado a severo, la verdad es que la necesidad de la mantención de la perfusión cerebral se vuelve el concepto más importante, por lo tanto la hipotensión permisiva no estaría indicada en este caso. Continuando con otro concepto integrado a la reanimación de control de daños, está el concepto de la reanimación hemostática. Ya probablemente este punto escapa un poco de los objetivos de la presentación, pero para que haya algún grado de noción sobre esto, hay distintos estudios que han tratado de valorar cuál es el mejor componente para poder reanimar a los pacientes politraumatizados. Probablemente el mejor componente es la sangre total, pero esta no está abiertamente disponible por temas de mantención principalmente. Su uso es principalmente en medios de guerra y lo que nosotros tratamos de hacer es tratar de recomponer esta sangre total a partir de sus componentes, que sean glóbulos rojos, plaquetas y plasma fresco congelado, entendiendo que faltarían algunas cosas, y que la relación 1 es a 1 es a 1 de todos estos elementos pareciera ser la más correcta para una correcta reanimación de los pacientes. Eh, Probablemente los objetivos correctos de reanimación en cuanto a hemoglobina en estos pacientes va a ser sobre 7 a menos que sean pacientes cardiópatas o con lesiones traumáticas encefálicas, donde los objetivos pasan a ser entre 8 y 10 principalmente. La utilización del ácido tranexámico ha ganado un espacio extremadamente importante en el manejo del paciente politraumatizado en contexto del choque hemorrágico, desde su valoración en los estudios CRASH, principalmente el CRASH 2, y actualmente es una indicación tipo 1A en estos casos, donde tenemos que administrar 1 gramo dentro de los primeros 10 minutos y posteriormente una infusión de 1 gramo que tiene que ser administrada por 8 horas, ¿ya? En total 2 gramos en ese sentido y tiene que realizarse dentro de las primeras 3 horas y ya está recomendado incluso iniciarlo, digamos, en el prehospitalario. Actúa como un inhibidor competitivo del plasminógeno y detiene los estados de hiperfibrinólisis que pueden estar presentes en la gran mayoría de los contextos de coagulopatía del trauma. Por lo tanto, la gran mayoría de estos pacientes se van a beneficiar de esta intervención. Disminuyendo el sangrado sin aparentemente aumentar mayormente el riesgo trombótico. Y como ya les decía, el CRASH 2 determinó que en el paciente politraumatizado disminuiría importantemente la mortalidad dentro de las primeras 24 horas, sobre todo si es administrado dentro de las primeras 3 horas, ya que posterior a las 3 horas, si bien aparentemente aumentaría la mortalidad, ahí ya queda el análisis del estudio si esta mortalidad fue dada más por el uso del tranexámico en sí o por las otras alteraciones, digamos, de pacientes que quizás no fueron manejados correctamente de entrada. En cuanto al uso de plaquetas, se sugiere un objetivo de sobre 50.000 plaquetas. Por lo general se transfunde una unidad cada 10 kilos del paciente o una unidad de aféresis que es compatible a esa misma cantidad. En los casos de sangrados activos que muchas veces vamos a tener o pacientes en contexto de TEC, el objetivo sería sobre 100.000 plaquetas. Ante déficit de ingreso de niveles de fibrinógeno en estos pacientes, está recomendada la suplementación a partir de crío precipitado para disminuir la mortalidad. El plasma fresco congelado, que por lo general tiene un 70% de la totalidad de todos los factores de la coagulación requeridos en estos pacientes, va a tener el objetivo, digamos, de mantener una ATP o un TTPK menor a 1.5 veces lo normal, y cae, digamos, de cajón cuando ya estamos entrando en el concepto de transfusión masiva de estos pacientes para poder mantener la transfusión hemostática en su relación 1 es a 1 es a 1. Algo que ya hemos conversado bastante, la valoración de los niveles de calcio es muy importante, dado que las unidades de hemocomponentes tienen quelantes como el citrato, que van a disminuir los niveles plasmáticos de calcio. Por lo tanto, desde la cuarta transfusión de glóbulos rojos, por lo general, ya la ATLS sugiere la suplementación de al menos 1 gramo de gluconato de calcio y posteriormente el aporte de 1 gramo de gluconato de calcio cada 2 a 4 unidades, digamos, de hemocomponentes que se estén transfundiendo. El seguimiento de laboratorio estrecho probablemente con su correcta suplementación es una conducta necesaria en este sentido.
Último, y para no seguir agobiándolos con demasiada información, estaría el concepto de cirugía de control de daños que también cae dentro de esta reanimación de control de daños. La cirugía de control de daños, en realidad el concepto sería el manejo quirúrgico de todas aquellas lesiones que pongan en riesgo la vida en lo inmediato y con el objetivo de ser un puente para el correcto manejo médico y que eventualmente en un second look o en una segunda intervención se realizarán en intervenciones ya más bien definitivas dependiendo de los hallazgos propiamente tales. La cirugía de control de daños clásico sería la laparotomía exploratoria, en donde se buscan sitios de sangrado brevemente, pero principalmente se realiza packing, o sea, literal poner apósitos a nivel hepático, a nivel esplénico, como medidas compresivas directas, así tal cual uno realiza compresión directa de las lesiones de extremidades. Esta es compresión directa de las lesiones intraabdominales, lavados para control de contaminación y también, digamos, el cierre, digamos, de lesiones vasculares evidentes para cortar esta salida del intravascular, principalmente. Al final es el concepto de, como le dicen, cerrar la llave, que es el cerrar el punto de sangrado. En el caso de las lesiones traumatológicas, también hay intervenciones de control de daños, donde principalmente se utilizan fijadores externos para poder alinear y para poder contener los puntos sangrantes, sin ser una resolución definitiva que va nuevamente, como les explicaba, a dejarse para una segunda instancia en donde el paciente ojalá ya esté fuera de riesgo vital en lo inmediato, estable en lo hemodinámico, estable en lo metabólico. Finalizando, algunos errores comunes. No olvidar que estos pacientes están en contexto de trauma, en contexto de dolor. La adrenergia en sí misma, asociada a esto, va a empeorar los resultados en general del paciente. Por lo tanto, es extremadamente importante el correcto manejo del dolor con analgesia AINE, no AINE y opioidea para poder, digamos, intervenir sobre todas las vías del dolor en sí. Hay que tener cuidado con los distintos manejos de la vía aérea. Hay que entender que hay algunas medidas que pueden ser transitorias y que probablemente para un usuario menos experto son más amables, por decirlo de alguna forma, como pueden ser los dispositivos supraglóticos. Hay que entender que la resolución definitiva de estos pacientes es en pabellón por lo general, ya sea, digamos, con un concepto de una cirugía de control de daños o una cirugía definitiva. Por lo tanto, retrasar el traslado de este paciente a centros donde puedan resolverse sus problemas se asocia a aumento de mortalidad. Por lo tanto, el rol del médico no especialista va a ser el de identificar precozmente quizás los puntos sangrantes, el poder cohibir a aquellos que pueda encontrar, el asegurar un traslado seguro, por redundante que suene, y expedito del paciente a algún centro de resolución. Acá un esquema, digamos, nuevamente de los objetivos dentro de lo que es el manejo del choque hemorrágico traumático, que va a ser el contexto probablemente del paciente politraumatizado. Y un pequeño esquema de aquellos elementos que van a generar, digamos, las distintas alteraciones que van a favorecer el desarrollo de la coagulopatía del trauma, que es un concepto nuevamente en sí mismo y que escapa un poquito de lo que es la presentación actual. Eso sería todo. Fue una presentación algo extensa, pero es un tema que es difícil de abordar y que la verdad requiere poder verlo en distintas presentaciones, ya que para poder comprenderlo en su totalidad son hartos temas que hay que tocar como tal y tratamos de hacerlo lo más conciso y amable posible en esta ocasión. Muchísimas gracias.